Al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a continuar con la segunda sesión de este seminario denominado Estado laico y elecciones. El día de ayer tuvimos la oportunidad de escuchar la clase magistral, diría yo, del doctor José Manuel Villalpando, pero el día de hoy estoy convencido porque hemos seguido muy de cerca a Alejandro Rosas como divulgador de la historia. Tendremos una sesión no menos interesante que la del día de ayer. Así que estamos muy contentos, Alejandro, de tenerte con nosotros el día de hoy y también te tendremos el día viernes, como no, en una tertulia. Así es. Platicar ahí en un ambiente mucho más desenfadado, digamos, algunos aspectos sobre los mitos de la historia mexicana. Pero bueno, el día de hoy la sesión corresponde al desarrollo del Estado laico en la Revolución Mexicana. El día de ayer el doctor Villalpando nos dejó, digamos, en este periodo finalizó con Porfirio Díaz y retomaríamos a partir de ahí, si estás de acuerdo, la Revolución Mexicana. Pero antes de eso me permitiría leer una síntesis curricular de nuestro invitado, quien es divulgador de la historia y escritor, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue coordinador de investigación histórica de Editorial Clio de 1998 al 2002 y coordinador de divulgación histórica de la Comisión del Bicentenario en el 2008. Afirma que lleva 32 años hablando con los muertos y gracias a él ha dado obras como 365 días para conocer la historia de México, 99 pasiones en la historia de México, Érase una vez en México, que es una trilogía, México Bizarro y México Bizarro II, Las caras ocultas de Hernán Cortés y de reciente publicación, Pandemia Bizarra, a propósito de estos tiempos. Es colaborador de W Radio, de TV UNAM, colaborador de History Channel Latinoamérica, co-conductor del programa Buenos Días de Radio Centro y co-conductor del programa de historia El Refugio de los Conspiradores, transmitido por ADN 40, y del cual debo señalar que yo soy un ferviente fan de ese programa, y en particular de Alejandro. Así que las expectativas son altas, Alejandro, Espérame, y te dejamos en el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecerle nuevamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que me hayan permitido volver a presentar esta charla, porque así lo considero más que una ponencia. Vamos a platicar un poquito, y sobre todo a la Escuela Judicial Electoral y desde luego a mi queridísima Bárbara Hoyo, que me ha invitado nuevamente para hoy y para el viernes, así que no se lo pierdan, se va a poner bien el chisme de los mitos históricos o mitos de la historia mexicana. Pero este tema del Estado laico, yo creo que desde hace tiempo ha causado mucho furor, porque de pronto vemos cosas que parecerían ajenas a lo que tendría que ser un Estado laico, ¿no? Es decir, el poder político de pronto se mezcla con declaraciones, con discursos, con algunas figuras retóricas para hablar, pues, de cosas que no tendrían que ser. El Estado laico es finalmente la separación de la Iglesia con respecto al Estado. El Estado se atribuye todas las facultades de lo que es la vida del individuo en sociedad, desde que nace, crece, se casa, sucesiones, muerte, etcétera, ¿no? Antes todo eso, como seguramente ayer lo vieron con Villalpando, pues todo eso estaba regulado por la Iglesia. Nuestro Estado laico, en general, tendría que haber sido, o más bien, no es tan viejo. Tiene menos años que lo que va a cumplir México de la consumación de la independencia, 200. Podremos decir que prácticamente el Estado laico mexicano inicia con las leyes de reforma, más que con la Constitución del 57, con las leyes de reforma, y pues estamos hablando de que son un poquito más de 150 años, con muchos bemoles, porque como en México el Estado de Derecho propiamente no existe en un sentido amplio y generoso, sino más bien se va acoplando, se va adaptando a las circunstancias que podemos ver. Entonces, de pronto parecería que nos acercamos demasiado a la Iglesia o a las iglesias. En este sexenio, sobre todo, por ejemplo, parece que el papel de la Iglesia Católica ha pasado a un segundo plano,
junto ahora a iglesias cristianas, pero es lo de menos. El punto es que ahí están las bases del Estado laico desde la época de la Guerra de Reforma y hay que seguirlo defendiendo, promoviendo, y creo que un Estado laico es más sano que un Estado confesional. Eso totalmente de acuerdo. Y en eso estoy yo totalmente convencido en más de un sentido. Nada más quiero hacer un recuento rápido, que seguramente mucho de lo que vieron ayer, pero básicamente el ascenso de los liberales, estamos hablando de la mitad del siglo XIX, la caída de Santana es en 1855, y hay que decirlo, los liberales, porque también se construyó una leyenda negra en torno a los liberales no odiaban a la iglesia, no odiaban el dogma, no odiaban la fe ni nada por el estilo. No querían destruir propiamente a la iglesia. Básicamente la generación liberal que llega en 1855 y que va a ser encabezada por Juárez, que luego se enfrentará a los conservadores y al imperio de Maximiliano y a los franceses, prácticamente todos ellos, toda su gente, todos esos hombres que rodean a Juárez, son católicos en 99% y además son practicantes. Creían en el dogma propiamente de la iglesia, pero no, y desde luego en los preceptos religiosos, pero no en la institución ya humana, que en este caso aquí sí se había pasado de lanza de pronto el clero mexicano con muchas cosas que ya eran demasiado excesivas a mediados del siglo XIX. Sabían que la iglesia, valga la expresión, se había pasado de lanza, y la iglesia no solamente ocupaba la esfera espiritual, que en todo caso, la iglesia o las iglesias tendrían que ocuparse de eso. Salvar almas, ayudar a que los feligreses o los seguidores de una religión o tal salven sus almas, vayan a otro paraíso, como quieran que les llamen. Y eso era lo que tenía que haberse, digamos, contemplado para la iglesia. Pero ocupaba la iglesia la esfera espiritual, pero además también la esfera terrenal. Entonces ahí ya venía el rollo entre el conflicto, ¿no? Es decir, de pronto la iglesia ya estaba muy metida en la política. Hay que decirlo, más o menos hacia 1857, la iglesia tiene 1/5 de la riqueza nacional. Podemos decir que era un estado dentro del Estado mexicano en 1857. Además, aliado de los conservadores desde la consumación de la independencia, es decir, la iglesia no había perdido ningún privilegio desde la época virreinal, había transitado hacia la época independiente con todos los privilegios, y por eso era un aliado de los conservadores, porque la iglesia lo que quería era conservar su posición. Y además, la iglesia también era la gran propietaria del país, era la que tenía tierras, propiedades y demás. Y entonces todo esto hacía que se obstaculizara la posibilidad de que el Estado se consolidara fuera de la esfera de la iglesia. Entonces, la iglesia en ese entonces, estamos hablando de 1856-57, era el principal obstáculo para el desarrollo económico y político del país, y era necesario ya separar a la iglesia del Estado. Es decir, tú, iglesia, te tienes que reservar totalmente el papel de salvar almas. Yo, el Estado, me aboco a lo que es la cuestión, la cosa pública. Todo lo que tiene que ver con la convivencia social en distintos momentos y a lo largo de la vida de los individuos. Entonces, una vez que cae Santana en 1855, suben estos liberales encabezados en primera instancia por Juan Álvarez, el famoso cacique de Guerrero, ya el estado de Guerrero que ya se conocía desde 1849, si no mal recuerdo, Ignacio Comonfort, que se había levantado en armas contra Santana, ya venía siendo una figura importante Benito Juárez, pero en ese momento de las leyes prerreformistas, estamos hablando más o menos de 1855 al 57, y es el momento en que están gobernando Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Entonces, al mismo tiempo que estos liberales están debatiendo la nueva constitución que se promulgaría en 1857, hubo 3 leyes, las leyes prerreformistas, que estaban encaminadas a una separación definitiva entre la iglesia y el Estado. La primera es la ley Juárez, de noviembre de 1855,
que básicamente tiene un nombre muy rimbombante y ya si quieren buscarlo, busquen Ley Juárez y ahí verán el título perfecto, pero lo importante es que básicamente lo que establece la Ley Juárez es la igualdad ante la ley. Ahí creo que es un principio básico que va a definir a México a partir de ese momento de 1855. ¿Por qué? Porque ya no importa si eras negro, eras indígena, si eras mestizo, criollo o lo que fuera. Lo que te tenía que hacer diferente o no era la igualdad ante la ley. Si tú violabas la ley, pues obviamente entrabas en una relación totalmente distinta con respecto a la sociedad. Si no la violabas y la respetabas, perfecto, todos íbamos a ser iguales, todos iban a votar del mismo modo, todos iban a, en un sentido, cumplir con todos los preceptos liberales, ya no habría, digamos, discriminación, porque la ley tenía que definir que todos éramos iguales. Entonces, este principio de igualdad ante la ley es fundamental, entra en el artículo 13 de la Constitución del 57 y es un artículo que además será ratificado en la Constitución del 17. Y hoy continúa en vigor, desde luego. Igualdad ante la ley, Ley Juárez. La segunda ley prereformista que también nos va a permitir ir perfilando la separación Iglesia-Estado es la famosa Ley Lerdo. No es por Sebastián Lerdo de Tejada, sino por su hermano Miguel. Y básicamente la Ley Lerdo es la que se conoció como desamortización de los bienes del clero. ¿Cuál era la intención de esta ley? A ver, la Iglesia tiene que educar a la gente o prepararla para una mejor vida en el otro mundo, si es que tú eres creyente, ¿no? Entonces, bajo el principio de que la Iglesia, esa era su misión, no tenía o no debía tener ningún tipo de propiedad más las que fueran, digamos, necesarias para su naturaleza o para la naturaleza de sus fines. Conventos, templos, parroquias y demás. No tenía por qué ser propietaria de una gran hacienda o de propiedades con viñedos y cultivos, no. Entonces, la ley Lerdo lo que propone en 1856 es poner en circulación las propiedades de la iglesia con el fin de ¿qué? De reactivar la economía en ese momento y crear sobre todo una clase media propietaria. Entonces, creo que estaba muy bien pensada. Aquí la iglesia no perdía, que eso es muy, muy importante. Entonces, ¿cuál era el sentido? La iglesia pone a la venta sus inmuebles, los cuales los propietarios podían pagar con un interés del 6% anual, pero la iglesia conservaba todos los recursos que recuperaba de ese 6% anual o de la venta de las propiedades. Es decir, aquí la iglesia seguía ganando, con la ley Lerdo seguía ganando. Y es muy importante porque la iglesia le va a parecer esto una aberración y luego se encontrará con la ley de nacionalización de los bienes del clero. Pero en este caso, todavía aquí la iglesia ganaba. ¿Por qué? Porque yo tengo 10 propiedades, de las cuales una es para mi naturaleza o sirve para lo que yo tengo como fin de la iglesia, y las otras 9 las puedo poner a trabajar, me quedo con ese dinero que me pagan. Era como un gran banco hipotecario, la iglesia en 1856. Obviamente pusieron el grito en el cielo. Y la última ley prereformista que va a permitir en un momento dado ir sentando las bases del Estado laico es la ley de José María Iglesias, conocida como Ley Iglesias, sobre derechos y obvenciones parroquiales. Yo no sé si ustedes son fieles católicos y asisten a misa y guardan todos los preceptos y demás, seguramente se habrán topado por ahí con el diezmo. El diezmo se supone que es voluntario, es un 10% de lo que uno gana para sostener a la iglesia y demás. Pues bueno, este tipo de derechos y obvenciones parroquiales, como se llamaba en ese entonces, 1857, obligaba a la gente a tener que pagar por cosas que le pedía la iglesia, un entierro, el matrimonio, el bautizo, desde luego, pero además el diezmo era obligatorio. Si la iglesia no recibía ese dinero, podía utilizar a la fuerza pública para obligar a la gente a pagar. Entonces, la ley Iglesias evitó eso. Lo que hizo fue decir, a ver, sí, si la gente te quiere dar un donativo, si te quiere dar una propina, por llamarlo de algún modo, nosotros
vamos a estar de acuerdo con eso, pero no puedes obligar a nadie a que te dé absolutamente nada. Y eso fue lo que hizo las iglesias. No podían utilizar la fuerza pública, el Estado, para obligar a la gente a que pagara los derechos y las subvenciones parroquiales. Fue fundamental porque entonces de pronto la gente que no tenía dinero para el diezmo, pues no lo pagaba y no pasaba absolutamente nada. Antes de eso, siempre podían recurrir a la fuerza pública. Estas leyes, obviamente, ¿qué hicieron? Que la iglesia, el clero, se azotara contra las paredes. Berrinche, drama de la iglesia, ¿cómo es posible que nos pongan estas leyes? Atentan contra nosotros. Y la iglesia o el clero olvidaba en ese momento que su función era absolutamente espiritual y que debía ser espiritual. Entonces, ya con estas leyes empezamos todo el periodo de la Guerra de Reforma. En la Constitución del 57, mucha gente piensa, si ustedes la han podido estudiar, seguramente se habrán encontrado con que creían, o la gente cree que fue muy radical, no, fue el parteaguas, y no. La Constitución de 1857 fue muy moderada, más de lo que se piensa. Por ejemplo, todavía esa Constitución fue jurada frente a un crucifijo. Esa Constitución invoca a Dios al principio, se compromete, por ejemplo, a proteger la religión católica y nunca incluyó la libertad de cultos. Entonces, la Constitución del 57, aunque los conservadores la agarraron como pretexto para estallar la guerra contra los liberales, el hecho es que era muy moderada. La religión católica seguía siendo la más importante en México y así lo consideraban los constituyentes, y no había libertad de cultos, que eso parecía una afrenta absoluta para el México de entonces, lo cual tampoco era cierto. Pero la Constitución del 57 bastante tranquila, si lo podemos llamar así. Inicia la Guerra de Reforma, desde luego por la Constitución, por las leyes pro-reformistas y todo eso, conservadores contra liberales, y la Guerra de Reforma que dura de 1858 a 1861, 3 años, por eso también se llama la Guerra de los 3 años. Y en un momento determinado, Juárez decide establecer su gobierno en Veracruz porque le está yendo de la fregada, valga la expresión, en la guerra. Y entonces los conservadores tienen muy buenos militares, tienen al ejército regular, parece que pueden ganar la Guerra de Reforma, y Juárez lo que hace es irse a refugiar a Veracruz. Y desde ahí lanza, entre 1859 y 1863, las famosas leyes de reforma. Fíjense nada más, en el manifiesto para justificar las leyes de reforma, realmente el gobierno de Juárez, a quien acusa de todo lo que está sucediendo, es a la iglesia. Y la acusa, por ejemplo, de promover y sostener la guerra, permanecer al margen de la autoridad civil, que acusa a la iglesia de que prefiere rechazar su propio beneficio a aceptar la ley de desamortización con la cual la iglesia hubiera incluso mejorado sus rentas. También acusa a la iglesia de preferir dejarse perecer, es decir, parece que la iglesia prefería morir o autodestruirse a sujetarse a cualquier otra ley que no fueran las propias. También en el manifiesto que justifica las leyes de reforma, se establece que, por ejemplo, el clero era una de las, y así lo dice Juárez en la introducción, era una de las rémoras constantes para establecer la paz pública y establece abierta rebelión contra el gobierno. Y además acusa al clero de dilapidar los recursos que le entregaban los fieles en la forma de limosnas, derechos parroquiales y donaciones. Es decir, realmente las leyes de reforma están dirigidas a separar, cueste lo que cueste, al Estado de la Iglesia. No importa, caiga quien caiga. Y entre ellas, la principal quizá de las leyes de reforma es la ley del 12 de julio de 1859, que seguramente ustedes ayer la vieron, y que es la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos y de manos muertas. ¿Por qué es importante esta? Porque si en la otra ley, como les dije, la ley Lerdo, ahí todavía la iglesia ganaba algo, poniendo a la venta sus propiedades, ganando un interés del 6% anual y demás. Con esta ley, la de nacionalización, ahí perdía absolutamente todo. Lo que hacía el Estado era expropiar
todos los bienes inmuebles que tuviera la iglesia y que no sirvieran para sus fines. Es decir, dejó algunas iglesias, parroquias, pero los conventos, las haciendas, las rancherías, todo lo que tenía el clero en ese entonces, con la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, se acabó el show para la iglesia. Obviamente fue un golpe durísimo porque al final el propietario era ahora el Estado. Otro golpe fundamental fue la ley sobre libertad de cultos. Ahora sí, si la Constitución, los constituyentes no se habían atrevido a, en un momento dado, a proponer la libertad de cultos, pues aquí ya era una ley del 23 de julio, de diciembre de 1860. Ya iba a haber libertad de cultos, o sea, ya no importaba si eras católico, musulmán, judío, lo que fuera, México tenía libertad de cultos a partir de 1860. Otras leyes que afectaron totalmente los ingresos de la iglesia, por ejemplo, la ley del matrimonio civil. Para el Estado solo tendrían validez frente al Estado mexicano y para efectos jurídicos los enlaces que se realizaran exactamente de acuerdo con la ley, y ya no importaba si te casabas religiosamente. Obviamente la gente siguió casándose por la iglesia y por el civil, pero lo que valía en términos jurídicos para sucesiones, para traspasos, para cesión de derechos, solo tenía que ver con la ley del matrimonio civil, fundamental. Entonces, imagínense todo lo que pierde la iglesia con haber perdido esa, digamos, la posibilidad de seguir regenteando el matrimonio. ¿Qué otras leyes? La del registro civil, ahí se crea, y fíjense que es muy curioso. Si ustedes quieren buscar de sus antepasados el árbol genealógico, digamos si son muy jóvenes, pues seguramente tatarabuelos o bisabuelos o incluso más atrás, no van a encontrar ningún dato en el registro civil, sino a partir de 1859. Antes tendrían que buscarlos en las parroquias, ahí estarían las fe de bautismo, la primera comunión y datos de sus ancestros, pero como se establece el registro civil hasta 1859, a partir de ahí hay acta de nacimiento. Entonces, eso también fue fundamental porque de pronto todo lo que hacía la iglesia, nacimiento, muerte, sucesión, matrimonio, todo lo que son prácticamente los sacramentos, lo tenía en su poder la iglesia. Ahora, a partir de 1859, 28 de julio, sería el registro civil. También los cementerios que estaban en poder de la iglesia pasaron a manos del Estado o del gobierno ya propiamente establecido. Y además, también se decretó la extinción de comunidades religiosas. Es decir, este asunto de, no, pues me enclaustro y ahí me guardo, ya no. Todos estos edificios de las comunidades religiosas servirían para alojamientos de familias víctimas de la guerra o para establecer hospitales. Ahora, las festividades religiosas, es muy curioso, pero Juárez, a pesar de que todo el mundo dice, no, Juárez, el come curas, terrible y demás, es un hecho que Juárez reconocía lo importante que para la sociedad mexicana era la religión. Por eso, cuando empieza a suprimir una serie de festividades religiosas, suprime, que les gusta, el 80%, pero deja algunas importantes. Por ejemplo, en las leyes de reforma queda establecido que que el Estado o la gente podría celebrar el jueves y viernes santos en la Semana Santa, el jueves de Corpus, el 1 y 2 de noviembre y los días 12, Día de la Virgen de diciembre y el 24 también de diciembre. Fueron las únicas festividades religiosas que quedaron de todas las 8,000 que había al año. Esto habla también de que el gobierno liberal, insisto, no era antirreligioso, era anticlerical porque el clero se había pasado ya de lanza durante muchos años. ¿Qué nos lleva a todo esto? Básicamente que con las leyes de reforma quedó establecido que México sería un Estado laico, en el que no tendría injerencia, y eso es lo fundamental del Estado laico, ninguna institución religiosa.
ni habría religión oficial, ni su gobierno participaría en ningún acto público de culto, ni la política estaría determinada por las creencias religiosas. Las leyes de reforma básicamente lo que establecen es que había concluido más de 300 años en que la iglesia y el gobierno, como diría Timbiriche, eran uno mismo, ¿no? Entonces, ya no eran uno mismo. El Estado laico nacía con las leyes de reforma y creo que ese es un paso fundamental en la historia de México. Y ese es el Estado laico con el cual triunfa Juárez, derrota a los conservadores, derrota a los franceses, derrota al imperio, y es con el cual empieza a restaurar la república y que luego retomará el porfiriato. El porfiriato lo retoma este Estado laico, pero ahí es donde empezamos a ver lo que es casi una maldición en México, que el Estado de Derecho podemos pasárnoslos por el arco del triunfo muchas veces, y para los fines del porfiriato convenía, sí, saber que la ley te permitía separar a la iglesia y el Estado, pero ya como gobierno, pues negociaste, te acercaste a la iglesia y demás, como veremos a continuación. Podemos, para la siguiente sección, digamos, el anticlericalismo revolucionario, podemos decir que el Estado laico a mitad del siglo XIX no era antirreligioso, es decir, nunca iba a ir contra la fe, contra los dogmas, contra los preceptos. Es decir, Juárez jamás iba a cuestionar si la Virgen María era virgen o si San José se había hecho pues, ahí medio dejar pasar, que si la esposa era virgen o que si Cristo era el Hijo de Dios. Eso jamás lo tocaron los liberales. Entonces, más bien, el asunto del Estado laico en México en el siglo XIX era un asunto de ir contra el clero, la naturaleza humana del clero, los propietarios del clero, es decir, toda esta parte que en un momento dado impedía el desarrollo del Estado mexicano. Ahora, ya durante la Revolución, como lo veremos a continuación, el anticlericalismo va mucho más allá. Ahí sí, no solamente tiene que ver contra el clero, sino también por momentos tiene que ver contra la religión. ¿Cómo? Es decir, la veremos perseguida la religión en los años 20 y veremos algunos otros ejemplos muy radicales de lo que está sucediendo en ese entonces. ¿De dónde viene este anticlericalismo revolucionario? Porque pues, ya había pasado mucho tiempo. Sí, México es una república simulada en muchos sentidos, lo fue a finales del siglo XIX. Porfirio Díaz olvida un poco lo que eran las leyes de reforma, el Estado laico, y sabe que tiene ahí las leyes de reforma para aplicarlas, pero decide que pues tampoco es para tanto, ¿no? O sea que puede ahí medio negociarlas. Lo importante es ser pragmático del gobierno. Porfirio Díaz lo es. Bueno, ¿de dónde viene el anticlericalismo revolucionario que surgirá sobre todo para ver la Constitución del 17? Pues desde luego, por ejemplo, podemos ubicarlo muy bien hacia el año de 1900. Ese creciente anticlericalismo en contra de la iglesia es básicamente a partir de unas declaraciones que hace el obispo de San Luis Potosí, donde dice que la iglesia católica está siendo renovada y hay una expansión en todo el país. Desde luego, la crítica a esta expansión, porque obviamente, ustedes lo saben, Porfirio Díaz se acerca mucho a la iglesia. Acuérdense que cuando muere su esposa Delfina Ortega, un poquito antes de morir, pacta con el arzobispo de México para que les dé la bendición porque no se habían casado por la iglesia por el asunto de la consanguinidad. Él era el tío de su esposa era su sobrina, hija de su hermana Manuela, y pues todavía todo eso pues era considerado como pues, un asunto casi pecaminoso. Entonces, Porfirio Díaz logra negociar con el arzobispo, va negociando cosas. La política de conciliación tiene que ver porque se casa después con Carmelita. Es decir, le había dado mucho juego a la iglesia. Entonces, los liberales puros como Camilo Arriaga, como los Flores Magón, veían la intervención o el acercamiento otra vez de la iglesia al Estado o al gobierno como algo muy pernicioso.
Y esta era una nueva generación de jóvenes intelectuales convencidos, obviamente, del liberalismo, también, digamos, impregnados de las ideas anarquistas, socialistas, y obviamente querían defender a toda costa el Estado laico, es decir, que la iglesia se mantuviera en un lado y el gobierno en otro, lo que no estaba haciendo Porfirio Díaz. Fíjense, cuando se funda el Partido Liberal Mexicano, estamos hablando más o menos de 1906, el programa del partido establecía que el clero tenía que renunciar a sus pretensiones de gobernar al país, no obstante que ya estaba establecido, pero había avanzado tanto sutilmente que pensaban que estaba totalmente metida en la política. Entonces, el Partido Liberal Mexicano establece que el clero debía renunciar a sus pretensiones de gobernar al país, que dejara de sembrar odios contra las autoridades e instituciones liberales, porque la iglesia seguía ahí, digamos, friegue y friegue con que los liberales no eran buenos y demás. Desde luego, el Partido Liberal Mexicano hablaba de que era necesario crear buenos católicos, pero sobre todo, antes que católicos, buenos ciudadanos, participantes que se comprometieran con la sociedad y demás. De otro modo, si eran digamos, apoyados por la iglesia, podían en un momento dado terminar siendo traidores al régimen. El Partido Liberal también establecía que debía nuevamente ratificarse la separación del Estado y la iglesia. Tenía que alejarse de toda pretensión política, no debía haber escuelas religiosas en 1906 o a partir de ese año, y desde luego querían subir a delitos penales la violación a las leyes de reforma. Leyes de reforma como por ejemplo de que los funcionarios públicos no participaran en actos públicos de culto y demás. Entonces, era el Partido Liberal Mexicano con su programa de 1906, pues desde luego estaba en contra de que la iglesia pudiera sumar en algún momento dado nuevamente un poder que había tenido a mitad del siglo anterior. ¿Qué criticaban de la política de conciliación de Díaz? Pues es que realmente Porfirio Díaz era pragmático. Si él tenía que negociar con la Iglesia Católica, lo iba a hacer, o con la comunidad judía, o con los musulmanes, con quien fuera. Porfirio Díaz no le pesaba tanto hablar de los dogmas y demás. Simplemente era necesario atender que el Estado estuviera tranquilo, que el progreso, el orden y la paz que él estableció como premisa de gobierno o como premisas de gobierno pudieran funcionar, y entonces no le importaba si tenía que negociar con la iglesia o cederle algo a la iglesia, lo iba a hacer. Entonces, la gran crítica de estos jóvenes liberales del Partido Liberal Mexicano de San Luis Potosí, criticaban que había habido un avance importante del neoclericalismo, como se llamó, al acercamiento del clero al gobierno de Porfirio Díaz, que había habido un acercamiento a la iglesia que no se podía permitir, que además el gobierno de Porfirio Díaz permitió a la iglesia hacerse de propiedades a través de prestanombres. También criticó muchísimo que la educación en algunos sectores estuviera en manos de la iglesia y que además la iglesia siempre estuviera en los grandes eventos del porfiriato. ¿Les suena conocido? Claro, porque lo que vimos de ese acercamiento de la iglesia al porfiriato lo vimos con el PRI y lo vimos hoy. Hoy no son, o lo vemos hoy. Hoy no es el clero católico mexicano el que está cerca del gobierno, sino son las iglesias cristianas que están cerca del gobierno del presidente López Obrador. Pero es algo que ha sido una constante en México. Insisto, ¿por qué? Porque nunca le encontramos la forma de aplicar un Estado de Derecho o de establecer un Estado de Derecho pleno que todos respetaran. Entonces, además, junto a esta crítica que hace el Partido Liberal, también son otras épocas. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, y cuáles son las corrientes filosóficas que están en contra del clericalismo. Pues el anarquismo, por ejemplo, que está en contra prácticamente de todo. El surgimiento de un movimiento obrero que no existía propiamente como gremio. Ahí en el porfiriato se dan cuenta de su propia naturaleza, que sigue las corrientes internacionales de
los gremios del movimiento obrero, el socialismo del que ya se habla. Desde luego, el socialismo como también una filosofía está presente ya a principios del siglo XX. Curiosamente, el espiritismo que por primera vez dice, no, tú no te preocupes por sufrir aquí en la tierra. O sea, haz tu negocio, crea fuentes de trabajo, trabaja, aquí vas a encontrar la felicidad, no en el más allá. En el más allá tendrás otras actividades, ¿no? Entonces, el espiritismo también es un móvil importante para fomentar el anticlericalismo, la masonería y desde luego el protestantismo. Entonces, son todas estas corrientes filosóficas las que determinan que la iglesia siga o tuviera que estar lejos del Estado, pero a Porfirio Díaz todo esto le valía soberano cacahuate y si tenía que acercarse, negociar, hablar, lo permitió. Por ahí uno de sus compadres y de los hombres más prósperos del porfiriato fue Eulogio Gillow, a quien él recomendó para ser arzobispo de Oaxaca, lo fue también, y pues desde luego tenía una estrecha relación porque era conocido de él, y prácticamente Porfirio Díaz ni se metía en el dogma, y si la iglesia le servía para que su política de conciliación funcionara, lo iba a hacer. Entonces, Porfirio Díaz no perdía el sueño como ahora quizás se pierde por alguna frase o una declaración que parecería muy religiosa, pero que al final, pues más bien habla de lo práctico, lo pragmático que pueden ser los políticos. Ahora, es un hecho que en el porfiriato hubo una política de conciliación que acercó a la iglesia y al Estado. Yo podría decir, como hoy en día también, que seguramente Juárez se revuelca en su tumba cuando hablan del Estado laico y vemos a las iglesias cercanas al poder hoy en día, o en el porfiriato, o en el priismo. O sea, siempre la iglesia se las ha ingeniado para acercarse a los distintos regímenes o sistemas políticos. ¿Por qué? Porque también parten de un hecho incontrovertible. México es, en un gran porcentaje de su población, yo sé que han variado las creencias y demás, pero hoy podríamos decir sin problema, ni equivocarnos de ningún modo, que más o menos el 70%, un poquito más, de la población mexicana es católica, que no practica, que no va el domingo a misa y todo eso, no importa, pero al final sí creen en los dogmas. Y en cierto modo también se rigen por lo que es la Iglesia Católica. Ustedes seguramente habrán escuchado hoy en día o ayer a me parece que un obispo que decía que no debíamos usar cubrebocas porque usar cubrebocas era como desconfiar de la voluntad de Dios. Obviamente hoy yo podría decir con toda sinceridad que son covidiotas de la fe porque no nada tiene que ver la creencia en un Dios con respecto a lo que te propone la ciencia en estos días tan difíciles. Pero en México siempre estuvo presente la iglesia y era normal. ¿Por qué? Porque México se fundó sobre instituciones religiosas a partir del siglo XVI y sigue presente, y lo que ha hecho un Estado que no ha sido lo suficientemente sólido para establecer un Estado de Derecho pleno, amplio y sólido, pues, ¿qué fue? ¿Qué lo sustituyó? Pues la negociación, si te permito, yo sé que ahí tengo las leyes de reforma y las voy a aplicar si puedo o si quiero. Entonces, eso no es un Estado de Derecho. Finalmente la Iglesia ha estado presente, desde luego, antes de la guerra de reforma, como un gran poder político, por eso la separación, pero luego de que Juárez fallece y que llega Porfirio Díaz, es una relación totalmente de nos conviene. Yo me acerco a ti, tú te acercas a mí, todos felices. Lo mismo repitió el priismo duro de los años 50, 60, después de la Revolución. Lo mismo repitió hoy en día, nomás que no con la Iglesia Católica, el nuevo gobierno, porque así se ha manejado la política en la historia de México. Ahora, desde luego llega la Revolución Mexicana. Hay muchas críticas. El surgimiento de la revolución y las causas que le dan origen tiene que ver con cuestiones socioeconómicas, laborales, el campesinado, la propiedad de la tierra y demás. Pero ahí, dentro de todo este espectro de la Revolución Mexicana, subyace la idea nuevamente, y ahí está presente, de la cuestión religiosa en México.
O sea, si Porfirio Díaz se la llevó tranquila, negoció bien y la iglesia se convirtió en la gran aliada del porfiriato, pues obviamente la revolución de pronto se dio cuenta de que no quería de aliada a la iglesia, o al menos no en esos momentos de violencia revolucionaria. Entonces, ¿qué sucede después a partir de la Revolución Mexicana? Bueno, el gran diferendo entre el constitucionalismo de Carranza y la iglesia tenía sobre todo su origen en la actitud asumida por el clero frente a la revolución. Esa es la crítica. No pensaban en el dogma nuevamente los revolucionarios, sobre todo los del norte. Pensaban en cómo la iglesia había sido cómplice en muchos momentos de lo mal que estaba la sociedad mexicana y desde luego de la posición que había tomado frente a ciertos movimientos sociales a partir de 1910. Entonces, el gran ideólogo Luis Cabrera es el que fundamenta la cuestión religiosa en México a partir de la Revolución Mexicana. Elementos así básicos. El clero había desatendido las leyes de reforma, por ejemplo. Esa es una idea de Luis Cabrera. Luego, si bien no participaba tanto en la política, nomás se fue Porfirio Díaz, le entró a la política. Acuérdense que, y eso lo criticaba Luis Cabrera, ideólogo importante de Carranza, que el clero forma el Partido Católico Nacional hacia 1911-1912 y además fue de los principales enemigos de Francisco I. Madero. También Luis Cabrera acusa al clero mexicano de ser uno de los factores principales de la caída de Madero, como sí también se puede comprobar. El clero además apoyó con dinero a Victoriano Huerta, importante también punto por lo cual todo el movimiento revolucionario de pronto vio a la iglesia como gran enemiga del progresismo o de las causas vanguardistas de la revolución. Habían apoyado la caída de Madero, la dictadura de Huerta y demás, entonces había un rechazo absoluto de el gobierno revolucionario o de los movimientos revolucionarios en contra del clero católico. Por ejemplo, en las ciudades ocupadas por la revolución se dieron cuenta de que había un sentimiento de animadversión en contra de la revolución, alentado ¿por quién? Por los curas. Entonces, obviamente lo que buscaba el constitucionalismo, y estamos hablando ya de la etapa en que se va a negociar o a discutir la nueva constitución, lo que buscaba la lucha constitucionalista era hacer efectiva la separación iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque obviamente el porfiriato la había desvanecido. Número 2, impedir como institución religiosa participar en asuntos políticos a la iglesia. Básico, aunque ya estaba desde el 57, incluso, insisto, se había perdido con el porfiriato. Luego, que el clero no utilizara la confesión como arma de contienda política. Acuérdense que muchas veces el voto de la mujer no se permitió porque decían que era influido por los curas o que la sociedad reaccionaria de México, los conservadores siempre verían afectadas sus decisiones por lo que dijeran los curas. Entonces, los liberales, los revolucionarios decían, no queremos que el clero utilice la confesión u otros mecanismos de la propia religión católica como arma de contienda política. Y la otra es que el clero no podía ser intermediario para comprar propiedades o hacerse de propiedades, aunque fueran donadas y demás. Y ahí incluían el artículo 3 de la educación gratuita, el 27 de la propiedad de la tierra y el 123 de las relaciones obrero-patronales. El clero no podía estar metido en esos artículos. Ya cuando se discute la Constitución del 57, por ejemplo, el debate del artículo 3, Carranza plantea plena libertad de enseñanza. Establece que debía ser laica la educación, que se dé en establecimientos oficiales y además tenía que ser gratuita para la enseñanza primaria y superior. Es decir, prácticamente siempre sí la gratuidad, sí muy bien, pero la iglesia no puede participar de ningún modo. El artículo 3 quedó estableciendo que
se respetaba la libertad de enseñanza laica y oficial, y ninguna corporación religiosa, ministro de culto o perteneciente a alguna asociación podrá dirigir escuelas. Esto queda en la ley, y por eso es tan importante, porque hoy seguimos pensando que está en riesgo el Estado laico, pero tiene que ver exactamente con esto, en que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que ya los gobernantes posteriores a la ley hicieron, y se acercaron y decidieron, y bueno, hemos visto en los últimos años a obispos y arzobispos relacionarse con la clase política, grandes jaripeos, comilonas, la clase política de todos los partidos sin importar, asistiendo a los festejos del cardenal, por ejemplo, de Onésimo Cepeda, o a las corridas de toros. Y es que a pesar de que la ley establecía exactamente lo contrario, siempre ha sido una simulación el Estado laico en México, o buena parte del Estado laico. Hoy yo considero que hay un Estado laico, claro que lo existe. Es decir, la educación sí tiende a ir hacia el lado de que no sea confesional. Pero, ¿han permitido acercarse a la iglesia? Claro que sí. ¿Han permitido que la iglesia tome un papel predominante? Claro. ¿Que no lo va a tener como lo ha sido o como lo fue en el siglo XIX? No. Es decir, no hay un riesgo de que de pronto veamos sacerdotes en la Cámara de Diputados y demás, que creo que su misión nuevamente es salvar almas, no salvar a ciudadanos. A los ciudadanos, nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, pero el hecho es que existe. Y eso es algo en una constante en la historia de México. Ahora, obviamente, insisto, todo el asunto del Estado laico del siglo XIX no tiene que ver o tiene poco que ver con lo que sucede ya en los años 20 a partir de la Constitución del 17. A ver, si bien la Constitución del 17 tenía un fuerte aroma jacobino, ¿por qué? Porque ya iba en contra de cosas muy particulares contra la religión católica o contra el clero, no solamente en cuestión de propiedades y demás, sino realmente había como una animadversión en todo lo que significara la Iglesia Católica. Pero la Constitución del 17, al menos en sus primeros 5 o 6 años, y básicamente los primeros 8 años, nadie quiso meterle la mano al artículo 130 constitucional, que establecía básicamente los lineamientos de lo que debía ser, bajo el nuevo esquema post-revolucionario, la separación iglesia y Estado. Entonces, nadie quiso tocar el tema del artículo 130 y sin embargo, ahí, con esa reglamentación del artículo 130, ya en el periodo de Calles, empiezan los grandes problemas entre nuevamente la iglesia y el Estado. Es más, podemos decir, ni siquiera Juárez y todos los liberales de su época se atrevieron a lo que se atrevió Plutarco Elías Calles. Por ejemplo, ya desde los años 20 los sonorenses le traían una ojeriza terrible a la iglesia. O sea, creían que ellos habían sido los artífices de la caída de Madero, en buena medida sí lo son, pero no son los principales responsables de la caída de Madero, que se habían armado en contra de los regímenes revolucionarios, que criticaban en distintos lugares del país a la revolución. Entonces sí se había creado, sobre todo en el grupo de los sonorenses y de Carranza y algunos seguidores, una animadversión en contra de lo que pudiera establecer la iglesia. Por ejemplo, Obregón decidió expulsar al representante de Roma en México, Monseñor Filippi, lo expulsa sin ningún problema. Se bombardea en esos años el famoso Cristo Rey del Cerro del Cubilete, más o menos por el 22, 23 aproximadamente. Hay un atentado contra la Virgen de Guadalupe, del cual luego se hizo toda una gran historia porque salió totalmente ilesa, valga la expresión, la Virgen de Guadalupe, entonces eso hablaba del milagro y demás. Pero evidentemente Obregón ni siquiera era anticlerical, como lo fue Calles en su momento. O sea, Calles cuando llega al poder en 1924, llega totalmente siendo un jacobino anticlerical en contra de la iglesia en todos sentidos.
Tanto se deschabeta Calles, que además es muy curiosa. México Bizarro, por cierto, le recomiendo que compren México Bizarro porque ahí vienen estas historias increíbles. Primera historia increíble. ¿Quién sabe por qué? Él no está de acuerdo con la religión Plutarco Elías Calles, que si la familia, que si era hijo ilegítimo, que si la iglesia, lo que sea. El hecho es que pues, le da en 1925 a Calles por emular un poquito a Enrique VIII. Y entonces decide crear su propia iglesia, o al menos la Iglesia Apostólica Mexicana, independiente de Roma. Obviamente la puso en manos no de alguien que supiera de teología o alguien que tuviera un conocimiento, la puso en manos de un vividor que se llamó Joaquín Pérez, que era masón, que había estado apoyando a Porfirio Díaz cuando la rebelión de Tuxtepec allá por 1876 y demás, y de pronto le entrega dos templos, uno el de Corpus Christi, que es exactamente el templo donde hoy está el archivo de notarías de la Ciudad de México, frente al hemiciclo de Juárez. Esa fue una iglesia cismática, así se le llamó. ¿Por qué? Porque de pronto Calles odiaba a la Iglesia Católica Mexicana en todas sus dimensiones y dijo, nosotros ya no vamos a tener nada que ver con Roma, vamos a crear nuestra propia iglesia. Por eso insisto que emuló a Enrique VIII y desde 1925 apoyó a la Iglesia Apostólica Mexicana. Entonces, todos sus sacerdotes tenían que ver con cómo eran los mexicanos, quiénes decidían, las autoridades. Desde luego, para ser sacerdote mexicano dentro de esta Iglesia Apostólica Mexicana, había que ser juarista, defender a Juárez y demás. O sea, todo ese tipo de elementos bizarros absolutamente, que pues, lo único que hicieron fue exacerbar los sentimientos en contra del gobierno y desde luego ir preparando lo que sería el gran conflicto revolucionario, o más bien la Guerra Cristera de 1926. Entonces, estamos en los 20, tenemos la Constitución del 17, todo marcha más o menos tranquilo. Obviamente Obregón tuvo una sucesión presidencial el 24 difícil, porque pues, había sido producto él del golpe de Estado de 1920 con el asesinato de Carranza, tuvo que negociar, y de pronto llega Calles con un aire muy, muy anticlerical. Y entonces algo, como les dije hace un momento, nadie se había atrevido a regular o a reglamentar el artículo 130 constitucional, que era el que establecía las relaciones iglesia y Estado. Entonces de pronto dice, yo sí lo regulo. Y entonces, obviamente la creación, por ejemplo, de la iglesia cismática encendió la alerta entre los católicos, que rápidamente respondieron con la fundación de lo que se conoció como la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Obviamente, junto a la reglamentación del artículo 130 constitucional, pues puso, digamos, en jaque a la nación. ¿Por qué? Porque estábamos a punto de ver el enfrentamiento entre el Estado que había surgido de la Revolución y el mundo católico, o al menos la institución católica a través de la Iglesia. Entonces, si a mediados del siglo XIX la Iglesia se había pasado de lanza, entrometiéndose en todos los asuntos de la vida pública nacional y desde luego alejándose de su misión espiritual, ahora en 1925-26 sucedió exactamente lo contrario. Con la ley Calles, como se llamó a esta ley reglamentaria del artículo 130, el Estado mexicano prácticamente se metió hasta la cocina en cuanto a la organización interna de la Iglesia Católica con respecto al culto. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la ley Calles, la reglamentación del artículo 130, por ejemplo, el Estado podía limitar el número de sacerdotes de acuerdo al número de habitantes de una comunidad, cosa que antes no ocurría. El Congreso de la Unión, como si no tuvieran cosas que hacer verdaderamente importantes, y los congresos locales tendrían que expedir licencias para que los sacerdotes pudieran ejercer su ministerio. Y además, los sacerdotes tenían que registrarse ante el gobierno en el lugar donde ejercieran. Insisto, era demasiado. Es como si hoy el Estado empezara a meterse en los Sport City o los gimnasios de cadena y decir, bueno, se puede hacer esto, esto no y esto demás. Cosa que ya no le compete al Estado. En todo caso, si tú no quieres pertenecer a la Iglesia Católica por esto y esto,
perfecto, estás en tu derecho. Pero aquí exactamente lo que el Estado criticaba a la Iglesia a mitad del siglo XIX, ahora lo hacía. Yo como Estado determino quiénes son curas. No podía haber, por ejemplo, curas extranjeros. Se ordenó el cierre de escuelas católicas y conventos. Ahora, estaría de acuerdo en que los cierren perfectos si el Estado garantizara que tenía inmuebles y escuelas y maestros suficientes para toda la población. Evidentemente nunca los ha tenido. Entonces, el hecho de que la iglesia participara era importante porque, pues, obviamente ayudaba a que la carga de alumnos en distintos grados de la educación pudiera ser menor si la iglesia permitía, o más bien el Estado permitía tener escuelas católicas y confesionales. Y además Calles dijo, bueno, si violan la ley, si violan el artículo 130 constitucional, les tengo una mala noticia. Van a sujetarse a la ley, pero además como delitos penales. Es decir, que un sacerdote no se registrara ante el gobierno o ante el Congreso era delito penal. Que un sacerdote hubiera adquirido una casa o un departamento para vivir ahí, a través de un testaferro, a través de un prestanombres, era un delito penal, no eran cuestiones administrativas como en algún momento. Entonces, obviamente, la jerarquía católica intentó llegar a un acuerdo con Calles, pero Calles dijo no, y les dio dos alternativas, o se sujetan a la ley o láncense a la lucha armada, fue lo que dijo Plutarco Elías Calles. Desde luego, la iglesia, que también siempre ha pecado de soberbia, no estaba acostumbrada a que le dijeran que no, y se pone en guardia, comienza a conspirar y a pensar de qué forma podía presionar al gobierno para que se retractara de la ley Calles o de la reglamentación del artículo 130. Entonces, pues, la sociedad está expectante, estamos hablando de 1926, la sociedad empieza a movilizarse, por ejemplo, se presenta una iniciativa constitucional, de reforma constitucional, firmada por 2 millones de católicos para modificar el artículo 130 y la ley Calles. Pero el Congreso, que desde luego servía a Calles, dijo no, no sirve la demanda, no funciona, no procede. ¿Qué hacen los católicos? Se optó por la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, optó por un boicot económico. ¿En qué consistía? Dijo, bueno, a ver, no nos hacen caso en el Congreso, no nos hacen caso a través de abogados, vamos a presionar al gobierno no pagando impuestos, no comprando gasolina, no comprando lotería y no adquirir ningún producto del gobierno. Obviamente todo eso afectaba directamente porque era dinero contante y sonante el que tenía la iglesia que podía utilizar, y si los católicos decían no compramos, pues no compraban, porque es un hecho que la sociedad sí seguía con mucho afán los dictámenes o los dictados de la Iglesia Católica Mexicana, más bien de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. La mexicana ahí tenía sus dos iglesias y le andaban jugando al dogma, y uno de los santos de la Iglesia Católica Mexicana era Juárez, por ejemplo. Entonces, finalmente, como el gobierno de Calles no daba señales de ir para atrás, ¿qué decide? El clero decide suspender el culto. Que esto es algo muy curioso porque generalmente se habla de que el gobierno cerró las iglesias, y no. Fue el propio clero católico mexicano el que dijo, vamos a cerrar las iglesias. ¿Para qué? Imagínense, de pronto cierran las iglesias por voluntad, lo que hacen es azuzar a los fieles para que tomen una iniciativa más práctica, más contundente, y entonces se levantan en armas. Entonces, por ejemplo, el 1 de agosto de 1926, la sociedad mexicana se encontró con las iglesias cerradas. Desde ese día ya nadie pudo comulgar, confesarse, casarse, recibir la extrema unción. No podían hacerlo a menos de que fuera de manera clandestina, bajo riesgo desde luego, y si eran sorprendidos podían acabar muertos, aunque mucha gente de las clases privilegiadas pues, se las ingeniaba porque la iglesia seguía operando, digamos, debajo del agua. Esto propicia lo que se conoce como la Guerra Cristera. 1926, 1929,
no es un asunto religioso, es decir, no hay una defensa de los dogmas de la fe, no hay una defensa de si Cristo es el Hijo de Dios o si de la Virgen. Esto es una cuestión totalmente política y económica. Va a durar 3 años. El problema es que es una guerra totalmente absurda. Cuando ya estaba establecido perfectamente el Estado laico desde 1857, ratificado en la Constitución del 57, todo eso significa que con la guerra cristera, pues a pesar de que estaba en la ley, Calles empieza a enmarañarse y quería prácticamente extirpar la religión de México, lo cual no iba a ser posible porque llevábamos siglos de ser católicos, o la mayor parte de los mexicanos de ser católicos. Es curioso cómo Calles va a insistir una y otra vez en acabar con el clero, la iglesia, la religión, y digo que es curioso porque después de toda esta etapa, después de que no tiene sentido la guerra, de que más bien termina en un empate técnico y gracias a la intervención de Estados Unidos, el clero decide bajarle, digamos, de nivel y deja solo a los guerrilleros y demás y pacta la paz. Después de todo eso, Calles, que había dicho no a la religión, no al clero, termina siendo espiritista los últimos años de su vida. Y lo increíble es que encuentra en el espiritismo lo que no había encontrado ni en la fe católica, ni con los cristianos, ni con nada. Realmente se siente conmovido y complacido yendo a las sesiones espiritistas acá por estos lados donde yo me encuentro, que es el centro del pueblo de Tlalpan, o del otro pueblo de Tlalpan, donde iba a las sesiones espiritistas y entonces empezaba a conocer que podía haber una vida espiritual más allá de todo. Y sin embargo nos llevó a una guerra que costó cerca de 75,000 víctimas entre cristeros, gobierno federal, tropas federales y demás, y que fue un desacierto absolutamente. El propio Obregón en algún momento dado dijo, si ganamos, ¿qué ganamos? Y si perdemos, lo perdemos todo. Y de hecho, prácticamente llegó a ser tal el impasse de la guerra cristera que en 1929, más bien, el nuevo gobierno ya había sido asesinado Obregón, ya Calles había dejado el poder, gobernaba Emilio Portes Gil, decide buscar la manera en llegar a un acuerdo para evitar el derramamiento de sangre que continuara y sobre todo para nuevamente regresar a un statu quo donde, si bien estaban ahí las leyes y los reglamentos, el gobierno no aceptara ningún tipo de condición para la Iglesia Católica. Esto es, digamos, la historia del Estado laico mexicano en términos de los grandes movimientos sociales desde la Reforma. Sí, digamos que para ir concluyendo y poder pasar a una serie de preguntas si tienen ustedes o comentarios. Número 1, el Estado laico mexicano nace con las leyes de reforma y a partir de ellas es que se construye. ¿Era necesario el Estado laico? Sí lo era, porque, insisto, a mitad del siglo XIX la Iglesia Católica ya se había pasado de lanza. La Iglesia Católica o el clero católico había estado siempre en contra de los grandes movimientos sociales, en contra de las transformaciones importantes, había apoyado, o más bien, no había ni siquiera intervenido cuando los norteamericanos intervienen, no da créditos, no da recursos, se mantiene al margen, es de las que trae la Iglesia Católica al emperador Maximiliano, a los conservadores, a los franceses, es decir, sí necesitaba un escarmiento definitivo. Se crea el Estado laico, sí, perfecto, pero luego, a partir de esa creación, empezamos a ver como un constante que se repite hasta nuestros días, la simulación. La simulación en que el Estado laico existe, ahí están las bases, ahí están las leyes, ahí está la Constitución, primero del 57, ahora del 17, pero la simulación está en que yo sé que tenemos leyes para aplicártelas a ti, iglesia o iglesias en general, pero no te las voy a aplicar. Así que podemos estar tranquilos e ir en paz. Lo mismo que hizo el Porfiriato de acercarse a la religión, gobernar con ellos, con los obispos y demás, lo hizo el priismo de los años 50, 60, 70 y lo ha hecho ahora el régimen actual, nomás que no es la Iglesia Católica. ¿Es parte de la naturaleza del Estado mexicano? Esta simulación sí lo es.
pero el hecho es que, a pesar de que existen los reglamentos, las leyes, la Constitución vigente y demás, el hecho es que el Estado laico ahí está. Y personalmente creo que no está en riesgo, porque en riesgo estaría cuando digamos, eliminaran los artículos constitucionales que pudieran permitir que la Iglesia nuevamente fuera aspirante al poder político o se acercara demasiado al poder político. Yo creo que hoy es parte de ese sobreentendimiento muy típico de la simulación mexicana. Yo tengo aquí las leyes para poderte poner un alto, no las aplico. Tú acércate a mí porque representas mucho en capital político para el gobierno, en el porfiriato, en el priismo, hoy en día, y entonces llevamos la fiesta en paz. Esos son los elementos, y quizá valdría la pena quizá luego hacer un curso del Estado de Derecho para que veamos cómo ha fracasado totalmente y cómo lo que urge en México es un establecimiento pleno del Estado de Derecho y no estos remendos que tenemos por momentos en distintos episodios o etapas de la historia de México. Así que, insisto, la lucha o la separación Iglesia y Estado de la mitad del siglo XIX era un asunto en contra, no de la religión, sino en contra del clero. Con la Revolución ya es un asunto que se convirtió en contra de la religión y del clero, y el mejor ejemplo fue cómo terminó siendo la Guerra Cristera. Finalmente la Iglesia se enfrenta contra el Estado y al final todos pierden. 1929, el clero se somete, deja colgados a los feligreses, que esa es otra. Siempre los feligreses terminan siendo la carne de cañón, y pacta con el Estado sin importar lo que sucediera. Pasemos a las preguntas, comentarios y demás. Yo les agradezco mucho su participación aquí en esta charla y nuevamente le agradezco al Tribunal Federal del Poder, al Tribunal Electoral del Poder Federal, del Poder Judicial de la Federación, por haberme invitado a esta charla para hablar del Estado laico y de todo lo que conlleva esto. Así que pasemos a la serie de preguntas, comentarios y demás, aquí a sus órdenes. Muchas gracias, Alejandro. Sin duda, un tema que daría mucha tela de dónde cortar, este periodo de la historia que parece que hemos medio ocultado, la Guerra Cristera, que la tenemos un poco olvidada, pero que sin duda es fundamental para entender el México de este siglo XXI. Estamos ansiosos de escucharte nuevamente el viernes en estos mitos que seguramente los abordaremos también. Pero bueno, llega el momento de la interacción. Por favor, les pediría, si tienen alguna pregunta, algún comentario, es el momento de realizarlo. Yo quisiera hacer una opinión. Adelante, Irving, y después Valentín, que alzó la mano. Venga. Muy buenas tardes, señor Alejandro. Es un gusto conocerlo por este medio. Al igual que nuestro presentador, también soy gran fanático de su programa en la televisión y de algunos libros de usted, y es un gusto conocerlo. Mi comentario va en razón a que pienso que debe de haber mayor regularización de este aspecto de la laicidad, porque he visto ciertos puntos que se han dejado vacantes y que, como dice usted, nadie los toca o nadie intenta verlos. Por ejemplo, cuando Peña Nieto intentó al final de su sexenio hacer ahí algo sobre el aborto, la Iglesia se manifestó y creo que se calmaron. Ahora, la injerencia, o más bien las ponencias, por decirlo de alguna manera, que da nuestro actual presidente de la República, que puedo estar en contra o a favor de alguna de sus políticas, pero en este aspecto sí me incomoda un poquito que un jefe de Estado, en México en específico, se manifieste con ese tipo de lenguaje que es más sobre, si bien no está directamente ligado a la Iglesia Católica, hace ciertas manifestaciones que no deberían hacerlos, y no porque sea él debe de omitirlas o todo está bien. O sea, digo, debe de como decía algún expresidente, debe de respetar la investidura,
Y en razón a eso creo que no debe de manifestarse con ciertas palabras que son propensas a su religión, no son propias de ella. ¿Usted opina o piensa que debe de haber una regulación mayor y no debe ser tan relajado este tema de la laicidad? Yo lo creo que sí, porque hay cosas que, por ejemplo, ha dicho esta salvajada el obispo, me parece que de Ciudad Victoria, e Sí. incluso aquí en Guerrero, un obispo se manifiesta siempre sobre actividades políticas, incluso invitó a no votar por ciertos partidos políticos que no tuvieran bajo su agenda, sean pro vida, y se me hace un tanto delicado que esta se nos está saliendo cada día un poquito más de las manos. Sería mi participación. Absolutamente de acuerdo. Yo sí siento que un Estado liberal y un Estado como el como en teoría somos en el papel en términos constitucionales, sí tendría que estar defendiendo el mayor número de derechos posibles en vez de estar restringiendo. Entonces, bajo esa lógica, los gobiernos, gobierne quien gobierne, el partido que gobierne, tendría que estar defendiendo la posibilidad de que esos derechos se respeten. El derecho de la elección de la mujer, si quiere interrumpir el embarazo o no, por razones, las razones que establezca o las que defienda, no importa, sino el asunto del orden moral o ético no tendría que entrar en esta discusión. Es decir, un Estado liberal, entre más derechos defienda, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque no te tiene por qué interesar si te casas con un hombre, con una mujer, siendo del mismo sexo, si adoptas siendo una pareja homoparental. Es decir, todo ese tipo de cosas no afectan realmente la vida pública mexicana o la vida del Estado mexicano. Entonces, yo también creo que el presidente, si él coincide y convive con ministros de las iglesias cristianas, me parece muy bien, pero creo que eso tiene que mantenerlo en el ámbito personal. Ya en términos generales se está gobernando para un país al cual hay que otorgarle el mayor número de derechos posibles. Y siempre que haya derechos, creo que será una mejor sociedad, en vez de estar restringiendo, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Es decir, creo que hay principios básicos de saber que no se puede hacer. Es decir, no vas a ir a matar al vecino. Pero efectivamente creo que aquí, en esta mezcla rara, de pronto el presidente parecería por momentos un personaje que parece más un pastor que un político, o más un pastor que un jefe del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque habla de valores que claro que deben de imperar en la vida pública nacional, pero para pastores están las iglesias. Aquí necesitamos políticos o un jefe de gobierno o un presidente que hable de los elementos que necesita la sociedad para consolidarse. Claro, qué bueno que se hable de la armonía y de la felicidad y de la ética y todo, pero en términos políticos creo que con la defensa irrestricta y respeto a las leyes sería más que suficiente. Muchas gracias por la respuesta. Valentín, me permitiré robarte el uso de la voz para plantearle a Alejandro una pregunta antes de la tuya que nos llega por redes, y la hago porque se relaciona con este último comentario. Nos preguntan si hay una diferencia entre el laicismo dogmático o jacobino del siglo XIX-XX y el laicismo democrático o pluralista del siglo XXI. ¿Estos conceptos tienen alguna aplicación práctica? Yo creo que simplemente nos ayuda a diferenciar las épocas. Como les decía, por ejemplo, la separación de iglesia y Estado de mitad del siglo XIX no es jacobina. Es decir, no era una persecución de la iglesia por mala, era una persecución de la iglesia, y no persecución, sino más bien era ponerle un hasta aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía la lana, se había hecho de propiedades, tenía mucho poder político. ¿Cuál es la misión de la iglesia de acuerdo a lo que Cristo dijo en su momento? Salvar almas. Entonces, ¿para qué quieres propiedades y riquezas y todo eso? Entonces, creo que ahí quedó muy definido. No era
perseguir a la iglesia, no era perseguir a los curas. De hecho, todos los liberales de ese momento eran prácticamente católicos. Luego viene, sí, un jacobinismo brutal en la revolución. ¿Por qué? Porque ahí sí, a partir de las doctrinas y filosofías como el socialismo, el anarquismo, evidentemente la iglesia se ve como el opio del pueblo y otro tipo de expresiones, y ahí sí hay jacobinismo. Vamos contra los curas, vamos contra la iglesia, vamos contra el dogma. La idea es desaparecerlos. Este Estado laico no debería tener nada de eso. Y entonces nos vamos a ese extremo. Hoy yo creo en día que finalmente esta amalgama rara nos permite en un momento dado, yo no creo, por ejemplo, cuando Peña Nieto fue a la misa aquella, cuando vino el Papa, creo que no debió haber ido, pero el hecho de que haya ido al final con su esposa y otros secretarios de gobierno, que lo haya recibido al Papa en Palacio Nacional en una gran recepción, no, digamos, daña el Estado laico. ¿Por qué? Porque al final no hay políticas que digas, se transformaron las políticas para acabar con el Estado laico. Esas son manifestaciones personales que creo que si un presidente es muy católico, tiene todo el derecho de serlo, claro, pero creo que, como todas las religiones, el creer o no en un dogma, en una religión, es un asunto personalísimo, voluntario e íntimo. O sea, no tiene por qué compartirme a mí, Peña Nieto, que es súper católico, o en su caso, Andrés Manuel, que es cristiano. Qué bueno que lo sean, qué bueno que ellos encuentren en esos elementos la manera de afrontar la vida. Muy bien, pero creo que tendrían que respetar las leyes. Es decir, discúlpame, en este momento eres presidente, no puedes ir a una misa a recibir la bendición del Papa. ¿Por qué? Porque representas a una sociedad o a un pueblo que no necesariamente todos comparten lo que hace el Papa o el pastor o el rabino y demás. Entonces, creo que en ese sentido, en lo que estamos viendo hoy, yo no, insisto, no veo una amenaza al Estado laico hoy en día, pero sí nos hemos relajado mucho en permitir que nuestros dirigentes políticos, nuestros gobernadores, nuestros gobernantes, sí puedan seguir como si fueran cualquier hijo de vecino, hablando y diciendo y defendiendo e invitando a los ministros del culto que profesan. Creo que esa es la única diferencia, pero realmente yo no creo que en este momento corra un riesgo el Estado laico. De acuerdo. Muchas gracias, Alejandro, por la respuesta. Seguiría el turno de Valentín, me parece que alzó la mano, por favor. Muchas gracias. Su Excelencia Alejandro, es un honor de preguntarle en directo. Por ejemplo, sí, siendo mexicano y también de fe de budismo, ¿cómo se puede mantener las colaboraciones conjuntas de varios FES, colaboración para dar apoyo a cada y mantener neutralidad, por supuesto, debido a las leyes y políticas dentro de México? Si llega a ser un presidente de otra fe, pero siguiendo las normativas dentro del Estado de la República, ¿cómo se puede mantener ese liderazgo de esa persona? Y cómo se puede no poner un punto de vista de su fe, pero mantenerlo neutral, aunque sea muy genético? Perdón por la pregunta, pero es si el presidente de otra fe mantiene esa postura neutral. Mira, yo considero que cualquier religión, y de acuerdo a la Constitución aquí en México, siempre que no atente con las garantías individuales, es bienvenida. Si el presidente opta por una religión o por otra, ese es, insisto, creo que el asunto de lo que uno cree o de la religión que profesa es un asunto absolutamente personal, íntimo y voluntario. Entonces, un presidente tiene que estar por encima incluso de sus propias creencias. Es decir, que, por ejemplo, a mí un ejemplo que me gusta mucho es Madero. Madero no llegó a la presidencia diciendo,
quiero que todos se conviertan al espiritismo porque yo he sido espiritista y para mí es la filosofía que arregla el mundo. No, todo el mundo supimos que era espiritista por cosas del momento y por cosas que después de su asesinato pudimos enterarnos. Pero no había una énfasis en tratar de convertirnos a todos en espiritistas o a los mexicanos de esa época. Igual ahora, yo creo que cualquier tipo de filosofía o religión, el budismo, el judaísmo, el mundo musulmán, el protestantismo, todo cabe en México, claro. Y creo que el presidente y la clase política tienen que ser garantes de que todas estas religiones o filosofías místicas tengan cabida en el país, sean respetadas, tengan los mismos derechos, así como las mismas obligaciones, y creo que con eso es suficiente. Un presidente creo que tiene que estar por encima de todo. Es un poquito, y yo sé que quizás es muy burdo el comentario, pero un presidente puede irle a la América, y bueno, y creo que ahí sería una desgracia, pero eso es otra cuestión. Pero no puede estar alentando a la América siempre, digamos, ¿no? Tiene que ser, bueno, a mí me complace que haya una liga mexicana donde hay equipos que compiten y seguramente felicitará al campeón que sea, aunque no sea su equipo. Básicamente es lo mismo. Aquí tendría que aplicarse eso. El presidente, por más que esté comprometido con las iglesias cristianas o católicas o las sinagogas, lo que sea, al final tiene que prevalecer el principio de que todos estas religiones o filosofías tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y que haya más feligreses en una que en otra no te hace especial. Simplemente el Estado laico parte del hecho de que no hay una religión de Estado, que no es un Estado confesional y que ninguna decisión política es tomado a la luz de cuestiones religiosas de ningún género. Eso sería digamos, una definición muy básica del Estado laico. Yo creo que hoy en día se cumple, pero evidentemente cuando de pronto el presidente habla o declara o dice y esto, pues parece que está pontificando, no siendo un político. Eso podría decirse, oiga, presidente, no diga eso. Pues sí se puede, pero insisto, aquí la simulación ha sido tan importante a lo largo de tanto tiempo que muchas veces ya dan por hecho o pasan por alto que el presidente diga o apoya una religión más que otra. Creo que tampoco altera mucho la situación. No es algo que yo vea como de gravedad en este momento. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la respuesta. Gracias, Valentín. Nos pregunta por el chat Alejandro Maribel Mejía si existe diferencia entre laicidad y libertad religiosa. Bueno, la laicidad parte del hecho de la libertad religiosa. El Estado laico parte de reconocer que no hay un Estado confesional o no hay una religión de Estado y que el Estado respetará la libertad religiosa, cualquiera que sea tu religión. Obviamente, religiones que no afecten los derechos de terceros. Si hay una religión que necesita, acuérdense de aquellos casos dramáticos, los narcosatánicos de los años 80, que sacrificaban, secuestraban y sacrificaban, evidentemente eso no lo puede aceptar ningún Estado, seas laico o no, pero evidentemente la libertad religiosa tiene que ver con un Estado laico. No hay prácticamente un Estado laico que no acepte la libertad religiosa, porque, como les decía hace rato, por ejemplo, la Constitución del 57 no aceptó la libertad religiosa. Aceptó que iba a procurar en mayor medida asegurarle a la religión católica los fines para los que fue creada, pero no había la posibilidad de ser judío o de ser budista o de ser de cualquier otro tipo de religión. Entonces, el Estado laico pleno es el que te permite en ese Estado tener y profesar cualquier religión siempre y cuando no contravenga las garantías individuales básicas. Sí, muchas gracias por la respuesta. Nos pregunta María Fernanda Cardona a través del chat
si existe algún material que puedas recomendarles para profundizar más en el tema. Aparte de tus libros, por supuesto. Híjole, déjame ver acerca del Estado laico. No, ¿sabes qué? Me comprometo a pasarte a ti alguna bibliografía importante para que luego las compartas con nuestros amigos y amigas que han estado aquí presentes en esta sesión. Sí, Hacia el vuelo no tengo una y ¿para qué les invento? de hecho, Alejandro, ayer nos señalaba José Manuel Villalpando que no hay una obra de estas características, así que la Escuela Judicial estamos pensando recopilar un trabajo tuyo de José Manuel Villalpando y la visión de Pablo Pedrazi, que participará el jueves, para hacer un libro que pueda... Cuando menos, como diríamos, un ABC, así como había el ABC de física o de química, un pequeño libro que te permita de inicio generar una serie de ideas y cuestionamientos que luego ustedes que están investigando, ustedes que se están formando, luego se aventuren a hacer el gran libro sobre el Estado laico mexicano. Claro que debe haber estudios, artículos y demás, pero yo creo que es muy necesario que hagamos este tipo de ejercicios. Yo me considero un divulgador y creo que lo que hacemos aquí es simplemente venir a hablar de ciertos temas, pero la idea es que se genere controversia, que se genere curiosidad para saber más. Y creo que ahí la academia es la que impera. Sí, muchas gracias. Pues nos llevamos ese compromiso de nuestros ponentes. Si me permites, hay un par de preguntas más. Sí. Si el tiempo nos lo permite. Nos pregunta a través del chat Marcela Valderrama, ¿cómo armonizar el principio de laicidad y libertad religiosa de los servidores públicos? Creo que ya ha quedado de alguna manera contestada, pero lo hago con mucho gusto. ¿Cómo podría profesar su religión un presidente? ¿Puede asistir a misa los domingos? Mira, yo creo que aquí hay se crearon muchos dogmas en la historia de México y en el ejercicio del poder, ¿no? Es decir, por ejemplo, durante mucho tiempo no se podía hablar de privatizar el petróleo o no se podía hablar de la posibilidad de la reelección presidencial. Yo creo que también aquí se ha estigmatizado. Yo soy de la idea de que un presidente no tendría por qué decirnos yo soy católico o espiritista o budista o judío. Ahora, si lo dice, tampoco pasa nada. Fíjense cómo en Estados Unidos Dios está presente. Pues el dólar dice in God we trust, o sea, en Dios confiamos. Y las referencias a Dios en las leyes y demás es muy común. Lo vimos ahora en el ataque al Capitolio, ya después cuando se volvieron a reunir los republicanos con los demócratas y entonces hablaban de Dios. Aquí el problema es que fue siempre tan importante este rompimiento con la iglesia del siglo XIX que se convirtió en algo casi un tema tabú del cual no puedes hablar. Yo creo que ya somos una sociedad lo suficientemente madura como para que si el presidente dice, oigan, pues yo soy cristiano, no pase absolutamente nada. Ni con eso se ponen en riesgo las instituciones ni las leyes. Pero esa es la opinión mía. Habrá gente que diga, no puedes mencionar ningún tipo de precepto religioso de ninguna religión. Esos me parece que son más radicales. Yo pienso que no pasaría nada. Pero siempre y cuando se respete la ley, en el sentido de que las iglesias deben dedicarse nada más a salvar almas. Ustedes creen en las iglesias de cualquier religión, perfecto. Esa es su función. No tienen por qué meterse en la política ni decir que si el presidente o que si el Congreso o que si los diputados. Creo que esa no es su función. Su función es encaminar, darte consuelo, alentar tu fe y finalmente mostrarte el camino para que salves tu alma, sea cualquiera que sea la religión. Yo creo que no pasa nada si hoy el presidente dijera, pero sí estamos muy, digamos, muy dogmatizados por el hecho de que es que el presidente dijo, confío en Dios, o el famoso detente de cuando el presidente López Obrador, detente el enemigo, el corazón de Jesús está conmigo para combatir la pandemia. Pues sí, quizá en términos médicos no es la mejor solución, pero no pasaría nada si no estuviéramos también tan dogmatizados de cómo es posible que mencione a Dios.
Nada más les pongo un ejemplo. La Constitución del 57 se juró frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe y un crucifijo. La Constitución liberal del 57. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos, si me lo permite, una última pregunta. Venga. Nos pregunta Karina Salinas, dice: Alejandro, en la primera edición de este seminario comentaste lo importante que era diferenciar entre el uso político de la historia y la historia misma. En materia de Estado laico, ¿en qué consideras que radica esa importancia? Mire, yo soy de la idea, si ustedes están estudiando historia del derecho o están estudiando historia o están estudiando cualquier rama que tenga que ver con estas disciplinas, ahí es donde tenemos que discutir la historia. Lo que hemos visto a lo largo de todos los sexenios, que tampoco es un asunto de este sexenio, es que muchas veces los políticos, los gobiernos, utilizan la historia en términos políticos. El ejemplo más claro que se me ocurre ahorita es Vicente Guerrero, ¿no? A ver, Vicente Guerrero, nos dijeron esta semana que es el primer presidente afrodescendiente de la historia mexicana. Ese es un uso político de la historia. Guerrero jamás dijo, qué bueno, voy a ser el segundo presidente de México y el primer presidente afrodescendiente. Para Guerrero nunca pasó por la cabeza los valores con los cuales hoy analizamos la vida real. Obvio, hoy en día hay una reivindicación de minorías, hay una reivindicación de todas las culturas que fueron formando a México. Nos hemos convertido tan políticamente correctos que hoy decir negros es casi una abominación. Bueno, Guerrero jamás en ningún momento dado dijo, yo soy afrodescendiente y me siento orgulloso de eso. No fue el primer abolicionista de la historia. No fue el hombre que descubrió que había que abolir la esclavitud. Ya lo habían hecho Hidalgo, ya lo habían hecho Morelos, él lo recupera como presidente. Pero entonces lo que vemos es la manipulación de la historia para acomodarla al discurso político actual. Eso no es historia. Entonces, yo insisto, la vamos a seguir viendo si esté el gobierno de López Obrador o regrese el PRI o una alianza o lo que sea. Siempre vamos a ver estos ejemplos de historia utilizada para la política. Pero eso, ahí no es la historia. A la historia tenemos que entenderla dentro de su contexto, de los personajes, de cómo vivieron, de las circunstancias. Insisto, yo creo que si hoy Guerrero estuviera aquí con nosotros y hubiera visto el homenaje del pasado 14 de febrero, diría, ¿afro qué? O sea, insisto, hay otros elementos que hay que reconocerle a Guerrero. El insurgente que no se rinde, que no se indulta, que lucha hasta el final. Pero yo les aseguro que Guerrero jamás se durmió pensando, soy el primer afrodescendiente. Y en el caso del Estado laico no hemos llegado a eso, porque el Estado laico se da por hecho que existe, aunque haya repetidas violaciones a ella por cómo se maneja el discurso. Pero una cosa es la historia, que ahí hay que discutirla en la academia, hay que discutirla con los historiadores, con la historiografía, con los documentos, y otra es este discurso donde en vez de decir, pues sí, los españoles junto con los tlaxcaltecas conquistaron Tenochtitlan, vamos a decir, los invasores, ¿no? Los invasores españoles, pues esos son manejo de la historia para términos políticos, para el uso político. Muchas gracias, Alejandro. En México pareciera que somos muy dados a contar la historia a través de las personas, convirtiéndolas en personajes y no a través de los hechos. Claro. Pero, por último, daría el uso de la voz a Anabel Chávez, quien nos pide amablemente si puede participar. Con todo gusto. Hola, buenas noches a todos. Mi comentario es desde el primer comentario que realizó mi compañero aludiendo a que el presidente, que nos muestra sus imágenes y eso. Quería dar un dato de INEGI, como bien dice nuestro excelente ponente. La religión cristiana es apenas el 5.4% de la población, cuando la mayoría de los mexicanos profesan la católica con un 77.7%. A lo que voy es de que, bueno, pues a menos desde que yo lo recuerdo, casi todos los presidentes, las esposas han ido al Vaticano,
tenemos pues el Fox, creo que fue el que le besó el anillo al Papa, no sé. Eso, claro. Han habido muchas cuestiones que creo que respecto a la laicidad que tenemos en nuestro Estado mexicano, considero que aquí la cuestión debería de ir más abocada a que haya piso parejo, que es una de las cuestiones que buscamos en materia electoral, ¿no? Y sabemos que la religión pudiera ser un arma de uso para atraer votos. Pero como usted bien lo comentó, o sea, ya hoy en día el hecho de que el presidente pues muestre, si bien científicamente pues eso es una burla, pues el hecho de que muestre imágenes cristianas, católicas, de Pentecostés, de lo que sea, esa es la cuestión que tenemos todas y todos, ¿no? De que eso no sea un motivante tanto para votar o no votar por él, o por el partido, por decirlo. Entonces, sí abogo a a eso que dijo al último, de que no es tanto que si el presidente nos muestra o no esas cuestiones. Digo, su religión apenas es un 5.4%, o sea, eso no creo que sea de trascendencia. Muchas gracias. Claro, y yo creo que, y agregando a lo que dices en tu comentario, yo creo que lo importante es que también nosotros como sociedad tenemos que hacer la tarea. Es decir, si tú alguna vez has votado porque te dijo un sacerdote o un hermano de una comunidad cristiana, pues entonces yo creo que te tienes que cuestionar exactamente por qué si aceptaste o no votar por uno o por otro. Yo creo que también tenemos que comportarnos como ciudadanos y la ciudadanía implica que estemos enterados, que veamos las propuestas, qué nos conviene, independientemente de la religión, porque incluso hay gente que no cree en ninguna religión y no cree en Dios. Y eso no lo hace ni peor ni mejor, simplemente es otra posición. Pero yo sí creo que nos corresponde como ciudadanos saber a qué vamos, por quién vamos y por qué votamos. Creo que eso también es importante. No podemos seguir dependiendo de que si nos venden una buena noticia, una mala noticia o una promesa, ya con eso sea suficiente para poder votar. Y creo que hoy tenemos una mejor sociedad que en cualquier otro momento de la historia de México. Muchas gracias, Alejandro. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta o comentario. De no ser así, y en atención al tiempo, pues únicamente agradecerte. Ha sido de verdad un deleite. Podríamos pasarnos mucho más tiempo debatiendo sí, claro, los temas, pero entendemos, por supuesto, y te agradecemos mucho tu tiempo, esta oportunidad de dialogar directamente con un divulgador de la historia como eres tú. Y pues, si me permiten pedirles que abramos el micrófono y le demos un muy caluroso aplauso a nuestro invitado, Alejandro Rosas. Muchas gracias, Alejandro. Les agradezco mucho. Estoy a órdenes. Pueden unir el viernes hasta la charla de historia mexicana. Serán bienvenidos. Muchas gracias, tocayo. Un abrazo. Gracias. Gracias a todas. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias.